back to your mama, baby. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2023 con Pablo, perdón. ¿Qué tal, Pablo? Ya empezamos mal. ¿Cómo estás, Horacio? Yo una vez te dije Gustavo, ¿te acordás? Sí, sí. Y bueno, Gustavo a veces me dice a mí, Rafael, viste, es medio complicado. Digamos que eso es una familia media de locos. Claro. Pero vamos a tratar El profesionalismo ante todo. Sí, profesionalismo para medicarnos. Claro. Que es necesario. Que es necesario. Más por los temas que tratamos. Bueno, pero vamos a tratar de mantener la forma porque tenemos una invitada que ya nos visitó antes y esperamos que no piense que estamos realmente del tomate porque no va a venir más. No es serio, claro. Es Juliana Flores, nuestra ya amiga, que nos va a acompañar todo el programa y luego, como siempre, estaremos con Gustavo. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno. Espero que estemos lo suficientemente locos, que por lo menos se alineen nuestras locuras y podamos comunicarnos ahí. Claro. Vos sabés que hay, no sé si tuviste la posibilidad de leer un libro de un argentino que se llama Roberto Art, que se llama Los Siete Locos. Bueno, no somos 7, pero somos más o menos una cantidad vinculada a eso. Todavía no. Vamos sumando. Claro. Y Los Siete Locos justamente, la otra vez, el otro día se conmemoró un año del fallecimiento de Roberto Art. Habla de una comunidad de marginales que son geniales, pero como son marginales se los tilda de locos. Y nosotros nos gustaría ser geniales, no sé si lo somos, pero algo de marginales somos, porque tratamos de salir de los cánones impuestos por la sociedad. Y esos cánones a veces son esclavizantes. Y mucha gente está cómoda, pero tiene un precio esa comodidad. Y nosotros posiblemente preferimos no pagar el precio de esa comodidad. O pagamos el otro precio. O pagamos el otro precio. Me sacaste las palabras de la boca. Pagamos el nuestro. Claro. Decidimos cuál pagar. Claro. Es interesante este paréntesis que estamos haciendo. Daría la sensación de que cada acción que uno toma tiene un precio a pagar, ¿no? Es como que en sí mismo la decisión, ya sea por un lado o para el otro, tiene involucrado un precio. Sí, un precio y un costo. Que sería ya un concepto más macroeconómico. Sí, sí. Porque, claro, la economía, por supuesto que yo no soy economista, ¿no? Pero la economía se vincula a administrar cosas que de por sí son escasas, ¿no? Y en la vida también hay cierta escasez, no solo de cosas. Y una administración, de una gestión. Claro. Por eso se dice que vivir es un arte, porque uno tiene que saber qué decisiones tomar, cómo tomarlas, de qué manera, y poder ver, más allá de la coyuntura, las eventuales consecuencias. Pero quizás eso sería a ciegas si uno no se conoce, ¿no? Además es que siempre me llama la atención cuando una persona dice, no, es que no quiero hacer tal cambio, no quiero animarme a tal cosa porque me da miedo, porque me da... Y si uno lo observa más detenidamente, ya está pagando un costo alto, ya está padeciendo lo opuesto a no hacer eso que tanto lo... Entonces es extraño cómo pagamos un costo y no estamos dispuestos al menos a probar cómo sería pagar otro, Claro. haciendo el cambio. Y quizás Como que eso, el riesgo. claro, seguro. Y eso que estás diciendo seguramente se vincula también al tema central que queremos desarrollar de las relaciones humanas, porque con lo que vos dijiste, se me ocurre que uno cree que no está pagando ningún costo cuando toma una decisión, cuando está pagando un costo por no tomarla. Lo que ocurre es que
supone que el costo es algo que imagina. Es decir, uno conjetura sobre un costo que pagaría por una decisión, pero no se sienta a observar cuál es el costo que está pagando de la inacción, porque quizás nuestro inconsciente nos reprime la observación de aquello que es, de aquello que estamos haciendo, para darnos una imagen de normalidad, ¿no? E incluso en la situación más conflictiva hay cierta sensación de seguridad que invita a hacer la plancha, a Total. quedarse donde uno está. Y tú dijiste la palabra clave, es imaginar, porque está en el imaginario, no es la observación te lleva a lo que realmente es. Mientras no estés dispuesto a hacer esa observación, permaneces en el imaginario. Claro. Y en el imaginario todo pasa como en dimensiones que no son comprobables. Claro, seguramente. Y como decía, el tema central que nos propusimos hoy de las relaciones humanas también tiene un vínculo con aquello que imaginamos que es el otro. Y también, sorprendentemente, diría sorprendentemente porque podría no afirmarse esto, con lo que imaginamos que somos nosotros. Entonces, es un juego de imaginación y a veces tiene muy poco que ver con la realidad, ¿no? Sí, salimos como al acecho de lo que creemos o lo que pensamos y nos relacionamos desde ahí. Es interesante, muy, muy, muy interesante, desde donde me relaciono con el otro. Y de hecho, desde donde me relaciono conmigo. Ese mecanismo para relacionarse, para crear, generar, sostener, gestionar el vínculo, desde donde es como clave. Si vamos a hablar de relaciones, no podríamos sin observar eso, sin partir de ahí. Claro, entonces quizás para ir desarrollando de inicio el tema, vernos para comprender para qué o por qué nos vinculamos con determinadas personas y en ese ver quizás encontremos la riqueza de los vínculos con los demás que muchas veces se nos pierde por conjeturar sobre el otro a partir de una imagen arbitraria que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Cuando uno quiere entender qué le pasa con el otro, con esa llamada otredad, la clave está en volcar la mirada en cuál es el vínculo con uno. Y ahí va a entender un despliegue de cosas. Llamar las cosas no está bueno, pero sí como de relaciones, de circunstancias, de emociones, porque no hay una manera diferente a la que tengo conmigo mismo. No puedo ser otro cuando me relaciono hacia afuera, porque soy yo relacionándome. Entonces, como me vinculo con el otro, me vinculo conmigo. Y a veces ponemos el foco de atención en el vínculo con el otro y estamos en conflicto con eso. Y tenemos toda la posibilidad de resolverlo y es volcando la mirada al vínculo propio. Pero sería bueno tratar de verlo en la práctica, como es eso, ¿no? Para que el que nos escucha no lo vea como una mera teorización y, como diríamos en el barrio, ¿con qué se come eso, no? Es decir, en la práctica de la vida cotidiana, ¿cómo se podría, si te animás a dar un ejemplo, cristalizar eso? ¿Y cómo sería un vínculo distinto a aquel que convencionalmente nosotros tenemos con nuestros semejantes? Que puede ser con una pareja, o con un amigo, con un profesional en una actividad laboral. ¿Cómo lo vislumbrarías vos? ¿Sería mejor, peor? ¿Tendría más riqueza? ¿Cómo vos, ya que hablamos de imaginación? ¿Cómo te imaginas que sería? Cuando nos
referimos a esto, a ver, podríamos, casi siempre lo que nos lleva a observarlo es un conflicto. Claro, Difícilmente cuando una relación es fluida y buena ponemos atención ahí porque fluye. claro. Pero sí un conflicto, en los vínculos, como cuando uno se pelea con una mamá, que no le gusta a uno como la mamá hace. El vínculo se observa cuando yo digo, me molesta esto de mi mamá, me detengo un momento y observo qué es eso que me está molestando. Y digo, ¿cómo es eso en mí? Eso que me molesta, ¿cómo es en mí? ¿Qué me está mostrando de mí? No, porque casi siempre la crítica va a apuntar a algo. No, porque es que me exige, a veces poner ejemplos, me exige demasiado con respecto a, entonces yo observo eso que me llama la atención o que me molesta de ese otro, en este caso que estoy hablando de mi mamá porque me exige. Lo que pasa es que me pincha exactamente en donde yo, en lo profundo, conmigo, sé que estoy faltando a esa exigencia. Entonces lo que está pasando es que mi madre al exigirme me está poniendo en evidencia algo que yo sé que estoy pendiente de hacer. Podría parecer que es como muy por encima lo que estoy diciendo, pero lo que sí pasa es que lo que me gustaría, en donde me gustaría poner el foco es en el mecanismo para poderlo utilizar. Cuando lo que el otro me conflictúa, cuando lo que sea del otro que me pone en conflicto es la herramienta, es la llave, es la clave para verlo en mí y poder entrar a resolver qué es lo que me está pasando. Porque en realidad lo que molesta, lo que conflictúa casi siempre es lo que me está mostrando propio. Por eso es que yendo al vínculo con uno mismo es que uno encuentra la clave, lo que en realidad está, O la sombra que aflora. exacto, donde se está llevando la luz, donde se está poniendo El foco. el foco. Vos fíjate que es interesante esto que decís, que uno se detiene cuando está el conflicto. Normalmente cuando las cosas fluyen, es poco lo que analizamos, ¿no? Y quizás otra cosa que deberíamos hacer es estar atentos siempre, incluso cuando las cosas fluyen, porque cuando las cosas fluyen también nos enseñan en esa dinámica el porqué de ese flujo adecuado o correcto. Y no solo esperar al momento de la crisis para detenerte a analizarlo, porque además el momento de la crisis te hace perder objetividad porque por ahí sos demasiado injusto, para darle una palabra que quizás no sea la adecuada, en la observación de todos los beneficios que vos tuviste antes. Eso es muy típico de las relaciones de pareja, ¿no? Particularmente porque son más intensas y a veces son extensas, y donde los sentimientos se van mezclando y se van enturbiando las cosas, y como se dice vulgarmente, entre el amor y el odio hay un paso, ¿no? Entonces, cuando uno pierde la perspectiva de la riqueza de un vínculo y se detiene en el momento que explota, también está perdiendo la riqueza de la observación de lo que uno es y de cómo se construyó. Y de lo que te está mostrando de ti. Claro. Porque cuando yo entro en conflicto con lo que sea que estoy viendo de ti, en realidad en lo que estoy conflictuada es en lo que yo pienso de lo que veo de ti. Porque nosotros no podemos saber absolutamente nada del otro a nivel como interno del otro, solo es lo que pensamos que vemos. Entonces, cuando yo reacciono porque me molesta tu desorden, ¿sí? Me estás muy posiblemente mostrando que no soy tolerante. Me estás mostrando algo propio y en eso estás siendo un gran maestro para mí. Entonces, si yo me detengo
realmente en la emoción que me genera y no me voy a pelearme con lo que veo del otro, sino que vengo a mí y digo, ¿qué es lo que me está pasando a mí con esto que me muestra el otro? Claro. ¿Querías decir algo? Sí, yo creo que la dificultad radica en que en el paso previo a esa posibilidad de observar hay una imagen herida que desemboca en una reacción, que es lo que generalmente impide el fluir en la comunicación, porque uno ya empieza a intentar defender esa imagen. Es una característica muy puntual, pero a la vez muy marcada en la razón, en el pensamiento de la imagen que se hiere. Es algo muy típico de nosotros y que te diría que es un poco la moneda de cambio en las relaciones, porque somos un cúmulo de imágenes. Y estas imágenes, a pesar de que en su estructura están cristalizadas en el tiempo, porque están en el pasado, las vivimos como si fueran de carne y hueso, como si realmente tuvieran vida. Y como si tuviéramos nosotros la responsabilidad de defenderlas, independientemente de lo válidas que sean. Sí, estamos dispuestos a ir a donde sea por defenderlas. Lo hemos visto. Sí, porque nos formamos como un concepto del yo soy y queremos, yo desconozco un poco por qué tenemos una obsesión con que es firme y estático y en realidad es lo opuesto. Lo que nosotros somos es una montaña de flexibilidad, somos un cambio permanente, somos un montón de posibilidades. Sí, yo diría, como alguna vez hemos hablado acá, una de las grandes falacias es creer que uno tiene una unidad psicológica o tiene una sola vertiente de la personalidad. Y nosotros somos muchas personas a la vez. Depende del rol que estés jugando, de cómo te vincules y con qué interés te vincules con cada persona. Pero dentro de esas fantasías que tenemos, de esa imaginación, está la de la unidad. Y esa unidad tiene que ver con una supuesta estabilidad. Y ambas cosas son falsas, tanto la estabilidad como la unidad. Por eso los conflictos, porque cuando te enfrentas con la realidad, las cosas son muy distintas. Es una flexibilidad que además es súper disfrutable, pero como tenemos como una cierta paranoia de no puede ser que si yo ya dije que soy una cosa, claro, o si ya creé esta imagen ante el otro de que soy eso, lo tengo que sostener. Entonces, desarmarlo y permitirte, pero es que ahí ya es como que entras en otro terreno de ti cuando decides no sostener más, dejar de agotar tu energía y todo tu recurso en eso. Ahí te encuentras con zonas de ti que están heridas, como lo has dicho tú, con zonas de ti que en potencia tienen mucho para dar y con zonas de ti que por ahí ya no quieres sostener más. Y con la inevitabilidad de que hay que aceptar lo que uno es. Aceptación, la importantísima Es aceptación. una especie de bajar la guardia, de, bueno, soy esto y es lo que hay. Y hay cosas que soy que me gustan y cosas que no. Y a veces con ese precio que estamos dispuestos a pagar, sostenemos cosas que no nos gustan de nosotros, pero preferimos sostenerlas porque si no se nos desarma esa pantalla que teníamos del yo. Entonces, todo eso se pincha y se toca cuando estamos frente a un otro. Claro. En un vínculo eso se pone mucho más a flor de piel porque tengo un otro enfrente que me lo muestra. Cuando yo me miro al espejo, al vidrio que me refleja, me veo yo, no tengo nada. Pero cuando hay una interacción con el otro, que ya hay intercambio de palabras, de sentimientos, de emociones, se ponen muy a flor de piel esas. Seguro. Acá hay un tema que me parece que deberíamos introducir en esta amena discusión y es el tema de la soledad. ¿Y por qué digo? Porque muchas veces la necesidad de compañía, la necesidad de aceptación,
es la que genera paradójicamente el conflicto. Porque si yo necesito que me aceptes, si yo necesito que vos veas una imagen mía determinada para que te acerques a mí porque tengo terror a la soledad, yo voy a forzar todo, incluso desde un lugar antinatural, porque no soy eso, para que vos me aceptes. Y si me terminás aceptando, es posible que al final fracase, porque vos vas a terminar comprando a un Horacio que no soy. Exactamente. Entonces el conflicto se va a dar de una o de otra manera. En cambio, si uno pudiese, primero, no temerle a la soledad, que es un estado que uno puede, digamos, transcurrir sin trauma. Y segundo, sin exigir al otro que te acepte, sino simplemente compartir, las relaciones quizás serían más ricas y menos conflictivas. Lo que pasa es que ahí ya diste la vuelta y volviste al principio de la conversación, y es que volviste a la relación con uno mismo. La Claro. soledad no es otra cosa que ese momento en el que me vinculo conmigo mismo, conmigo misma en este caso. Entonces, no existe un estoy sola sin tener que revisar quién soy. Por eso muchas veces lo que necesitamos es la devolución del otro, porque yo conmigo no quiero No quiero hablar. Claro, No me porque gusto. la soledad es la peor de las compañías. Porque En uno el- no le queda otra que hacerse cargo de lo que Hacerse es. cargo. Cuando yo tengo un otro y entonces puedo decir, no, pero es que tengo una pareja que no me invita nunca a cenar, que no me comparte nunca un vino, que no me trae. Entonces uno dice, pero tú te invitas a cenar, tú te ofreces esa copa de vino, tú te sientas a tomarte el vino que te gusta. Cuando tú estás contigo, es exactamente lo mismo. Y fíjate la importancia y el protagonismo que tiene esta característica que diseñamos como sociedad todo para poder escapar. Sí, Vías de escape hay sí. las que querramos ¿Qué queremos? y las que va a haber. Seguro. Y vos fíjate que dabas el ejemplo del vínculo con la otra persona y compartir un vino. Y claro, cuando uno está solo no le puede cortar el teléfono a uno mismo porque no le gusta lo que te está Por la diciendo uno mismo, ¿no? Sí. Entonces yo me peleo con Pablito y Pablito me está hinchando, bueno, corto, bueno, ahora es del celular, pero en mi época se cortaba el aparato. Era más satisfactorio. En ¿no? cambio, si vos Tal te cual. estás escuchando las estupideces que sos, ¿qué haces? ¿No? Tenés que cortar el cerebro, no sé. No se puede. Entonces, Bueno, por eso hay vías relativamente se cortan los circuitos. Claro, Claro. hay maneras. Es cierto. Y el precio que se paga Y ahí el es proceso que se considerable. hace, sí. Sí, mira, uno lo decía en broma y diste en la tecla justo de un aspecto que tiene que ver con el alienarse, ¿no? El distanciarse de uno mismo de cualquier manera, una manera tóxica o incluso a través de un mero entretenimiento. Quizás no sea tan tóxico físicamente, pero lo va a ser psicológicamente. Pero ¿no? psicológicamente lo es. Fíjate que no es casual que los momentos más depresivos de las personas que temen la soledad son los domingos, cuando debería ser el día de más disfrute, ¿no? Donde vos tenés más tiempo para hacer lo que te gusta. Ahora, si no sabes lo que te gusta es un problema. Igual yo creo que tanto los que no logran sostener la soledad como los que solo quieren estar solos, me parece que son las dos caras de una misma, porque uno necesita la constante devolución del otro y se debe a lo que el otro le refleja, y el otro no quiere saber lo que le van a reflejar. Prefiere quedarse con una versión acotada o propia, ¿sí? Porque siempre en el vínculo lo que estás viendo en el otro es lo propio. Claro. Cuando vos dijiste el extremo, vos te referís a aquel que siempre quiere estar solo. ¿Sí? Que se recluye, el que se recluye. Claro, y a ver, vamos a desarrollar un poquito, porque como digo, es la otra antítesis. cara Claro. de la moneda. Yo diría, a ver,
si entendí, o por lo menos más que entender lo que dijiste vos, cómo lo veo yo. Cuando vos llegás al extremo de la soledad, en el sentido de aislarte, lo que estás impidiendo es el intercambio, porque te anquilosás en una visión determinada de las cosas que solo ves vos en tu propia televisión y no querés compartir la pantalla con nadie. Sería algo así también, ¿no? Claro. Yo entiendo que hay muchas de esas ocasiones en las que la decisión se toma desde un lugar de estoy buscando tener vínculos más sanos porque todos los vínculos que he tenido Son han enfermos. sido tóxicos, enfermos. Ok, viaja adentro. ¿Por qué llegaste a este punto Claro. en el que todos esos vínculos que has sostenido, tenido, encontrado, te mostraban toxicidad? Te mostraban ese aspecto de ti. ¿Cuál aspecto de ti estabas viendo? Porque es como que la vía rápida a veces pareciera ser decir, no, es que yo solo me encuentro con locos o con locas o con gente que no me hace bien. Y esto tampoco es una justificación, esto es un viaje interno a entender la manera de vincularme que tengo propia para poder luego vincularme con él. Claro, porque ahí llegaríamos a un punto que sería, bueno, ¿qué tiene de malo que yo esté siempre solo? Y en lo particular creo que es trascendental, no trascendente, que nosotros comprendamos que el vínculo con nuestro semejante hace a la riqueza de nosotros como seres humanos, que es frustrante y castrante que uno no viva a partir del vínculo con los demás, porque es imprescindible para enriquecerte como persona y para salir de tu ego, estar en el intercambio humano. Por lo tanto, la soledad puede ser un momento, un estadio incluso necesario y saludable cuando es para poder vincularte mejor con los demás y no al revés. Eso es lo que yo por lo menos veo de lo que vos planteabas del extremo de la soledad, ¿no? Sí, yo lo entiendo de una manera similar. De hecho, en nuestro mundo interior estamos solos todos. Cada uno está en su mundo interior. Y salimos de allí a vincularnos y nos debemos hacer reflejo también, porque es cuando terminamos de entender quiénes estamos siendo, cuando tenemos una devolución, cuando somos, porque somos es todos una unidad, somos una totalidad. Entonces, somos en relación, si en no, Somos en relación. En exacto. relación, exactamente. si no, no somos. Si no, no somos. Vos fíjate que hoy en día la ciencia ecológica nos demuestra desde un origen de las ciencias naturales, arbitrariamente naturales, como si nosotros fuésemos antinaturales, ¿no? Pero bueno, es una concepción vieja, pero de esas ciencias denominadas naturales, nos demuestra que sin una interrelación, sin una interconexión, la vida desaparece. Y nuestra vida psicológica desaparece si no hay interrelación. Exacto. Nuestro mundo psicológico es en la medida que nos vinculamos con los demás. Entonces, tenemos que comprenderlo para trabajar en el conocimiento propio y de esa manera poder darle a los demás lo mejor de nosotros y no ser tóxicos. Porque cuando uno es tóxico hacia los demás, cuando ha acumulado toxinas. Entonces, en el conocimiento propio quizás uno pueda desintoxicarse y poder darle cosas sanas al otro, ¿no? Es que cuando uno viaja al interior es cuando ve las heridas de las que estabas hablando hace un rato, cuando ves también lo bueno, lo fluido, lo agradable, lo alegre. Cuando uno viaja adentro es cuando se ve a uno mismo. Entonces, si yo sé que me estoy vinculando con el otro desde una herida, pero lo puedo ver en mí, ¿no? Porque cuando el otro viene y me pincha justo ahí, entonces reacciono. Esa es la consecuencia de vincularme desde la herida. Hacer el análisis, hacer la introspección, viajar adentro, encontrar la herida, entender que existe, abrazarla. Es un proceso. Es un Seguro. proceso. Estamos en la época de los clics.
Así es. de los clics rápidos. Entonces, Seguro, así es. Bueno, vamos a hacer un impasse, porque dentro de unos minutos nos vamos a comunicar con Gustavo. Y ese impasse es musical para ir sedimentando lo que estuvimos hablando. Y elegí, no por casualidad, el otoño de Vivaldi, de las 4 estaciones, porque justamente el otoño es desprendimiento. Es dejar que las hojas caigan para que la vida fluya. En otra etapa, pero en este momento hay que desprenderse. Y el desprendimiento también es fundamental para activar las relaciones humanas. Con extremo egoísmo nunca vamos a poder relacionarnos bien. Así que escuchamos. Gracias. Bueno, está Gustavo en la línea. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, Horacio, Pablito, A ver. Juliana, vamos. Flores. Hola.
Lo tuve toda la mañana practicando. Muy bien. Repetía el niño Gustavo. ¿Cómo se llama nuestra invitada? Y a veces lo acertaba, a veces no, pero al final, al mediodía ya lo aprendió. Igual tenía la cortada de decir, aquí Colombia, pero bueno, viste, así que no estoy con todas las luces. Bueno, lo que no sé es si usted está en llamas o se ve mal el video, no sé. ¿Puede ser? No, lo que pasa es que viste que la otra vez jugamos con el rojo. Ajá, Entonces, como ellos están mal, viste que están juntando dinero para pagar las expensas, que no tienen plata, que contrataron a un tipo para contar dinero. Entonces yo quise ser solidario con el Muy rojo y me puse de rojo. Un homenaje. Un Muy homenaje bien. para el rojo. Perfecto, bueno. Bueno, a ver, Pablito decía, la soledad es la peor compañera. ¿Puede ser algo así? Sí, creo que dije que en soledad estamos en la peor de las compañías, que es con nosotros mismos, en el caso de que así lo sintamos, ¿no? Claro. Yo creo que eso depende de niveles de conciencia. Yo quería referirme a un estadio inicial donde uno está empezando, ¿no? Con esto. Claro, A los primeros cuestionamientos. Por eso digo las primeras dudas. Niveles de conciencia, porque en otro lugar podríamos decir que es la mejor de las compañías. La posibilidad de mirarse, porque ¿qué ocurre? El ser humano puede estar bastante tiempo sin ingerir alimentos sólidos, un tiempo menor sin ingerir líquidos. Ya el tiempo se acota bastante sin tener la posibilidad de respirar. Ahora, sin tener impresiones que pueden venir de la vida en sí mismo. Cuando digo la vida en sí mismo, puede ser la impresión de un mineral, un vegetal, un animal o un animal con conciencia, que es lo que es el ser humano, ¿no? De eso no puede estar libre, porque si no estaría ya directamente muerto. Entonces, ¿con esto a qué me quiero referir? Indagar ya no en el plano superficial de la personalidad, sino en una observación de todo el componente energético, que es la vida, que lleva, como siempre digo, a introyectar la percepción y la sensibilidad a su propia fuente. Entonces ahí la cosa cambia, porque en ese momento ya la observación no está en autoobservarse, sino está la observación en sí misma. Claro, el eje no es el ego, sino que es la relación. La relación es la que te da elementos para la observación, y no vos mirando la relación o relacionándote desde un centro. No, justamente. Claro. Que la observación llegue a un punto donde ese centro se fuma. Entonces vos fíjate que si no hay un centro, si no está Gustavo, ¿cómo puede estar Horacio? ¿Qué ocurre? Ya empezamos a observar la operatoria de todas estas corrientes energéticas, que puede ser las más centrales, o la más central siempre va a ser el miedo, pero que también podemos decir que puede ser la ira, que puede ser el odio. Ver esa corriente energética en sí misma, no en relación a, ¿sí? Me enojo con tal persona, entonces esa persona refleja en mí, no. Ir más profundo eso.
¿Qué sería más profundo? A ver. Y más profundo, ver la esencia de la ira, la esencia del miedo. Si no hay una imagen que sienta miedo, ¿dónde queda el miedo? Si vos observás miedo a morirme, miedo a enfermarme, miedo a ser pobre, miedo a que me rayen el coche, siempre relacionado con un centro. Pero cuando la observación llegó a darse cuenta que ese centro no es real, sino lo que es real es la energía que lo sustenta. La misma energía que sustenta la observación, la misma energía que sustenta la sensibilidad. Y es que le sumaste un paso más, porque claro, lo que veníamos hablando implicaba que si me da miedo que me rayen el coche, yo me enojo, ¿cierto? Me enojo con el que me raya el coche, pero no entiendo que el enojo que está saliendo en realidad es mi miedo. Y además, el siguiente paso es entender que tengo la capacidad de percibir lo sentido que se llama miedo. Claro, pero ya no desde un lugar de que Pepito percibe el miedo, sino directamente miedo. Porque si yo percibo el miedo, desde algún lugar voy a estar sustentando con esa energía mi propio yo. Entonces tengo que observar la energía. Antes No perdóname que te interrumpa, hay un poco de ruido en la línea. No sé si estás con inalámbrico o al cable. Trata de no moverte mucho o mucho ruido en la línea. ¿Vos lo percibís el ruido? Sí, lo percibo, pero vos sabés que no sé si es del teléfono en sí, bueno, pero puede ser, no sé. Lo sigo sintiendo a pesar de que cambié de posición y bueno. Hay una fritura ahí. Sí. ¿Pagaste vos la línea telefónica? Sabés que es un tema de la personalidad y no me estoy ocupando de eso últimamente. Claro. Pero bueno, no, sí. Claro. Se encarga María del Carmen, así que sí, pagó. Ella se ocupa de la personalidad. Pagó. Bueno, perdóname la interrupción, aquel clima, pero lo que pasa es que quería ver si podíamos sacar el ruido porque si no se pierde un poco la... No, se siente el ruido, pero no, me parece que es no de lo que viene a ser la parte física, sino que me parece que está en las líneas telefónicas. Es la metáfora perfecta. Claro, es el ruido de nuestra mente, ¿no? Que está interfiriendo. ¿Querés cortar y llamar inmediatamente? A ver si lo podemos resolver. ¿Cómo era ese programa? Llame, ¿cómo era? Algo por el estilo era, ¿no? Llame ya. No, listo. Llamo. Con Susana, pregunta por Susana. Llamo. Estamos llamando. Llamo. Dale. Porque es una lástima. Va a volver a llamar porque hay mucho ruido en la línea. No es un problema tuyo, es que por ahí lo normalizamos con la llamada. De nuevo. Bueno, mientras tanto, sí. Esperamos la llamada. Yo coincido plenamente con lo que decía Gustavo. Quizás me gustaría exponer lo mismo con distintas palabras para darle quizás para graficarlo de manera distinta. Que yo lo que diría es que con lo que él se refería desde un centro, ¿no? Creo que una posible alternativa para ponerlo sobre el papel sería que como nos dirigimos a través de la imagen, todo lo que su origen lo transita desde ese centro, tiene la particularidad de que su estructura tiene un principio y un fin. Por eso cuando él daba el ejemplo de, bueno, ahí está Horacio, lo que a mí me permite identificarte como Horacio es que arrancás en un lado y terminás en otro. Es decir, es ese fragmento con un principio y un fin lo que a mí me permite diferenciarte de.
Y es eso lo que yo tiendo a defender. Es esa la imagen, es decir, es eso que yo identifico con un principio y con un fin, es eso que yo puedo interpretar como un fragmento que yo poseo, es lo que yo defiendo. Mi amigo, mi familia, mi coche, que tiene que ver con la posesión. Por eso hablábamos un poco de el desprenderse, porque uno a la medida que se desprende, no solo de las cosas materiales, sino de sus ideas. Es que tenemos mucha práctica en la observación, pero desde nuestros sentidos, lo que sentimos, lo que vemos. Entonces yo te veo que estás afuera de mí, empiezas y te terminas, como dice Pablo. Pero no tenemos tanta práctica en cuanto a lo emocional. Entonces, como decía Gustavo, son energías. El miedo transita, la ira transita, la alegría transita, y por educación nos hemos formado en que hay unas con las que sí nos gusta sintonizarnos y otras con las que no nos gusta sintonizar. Así es. Bueno, lo incorporamos a Gustavo, que ahí está unificado. A ver. Hola. Sí, estaba escuchando estas últimas palabras de Juliana. ¿Querés terminar de cerrar el concepto, Juliana? Así lo enganchamos a Gustavo. Entonces, desde donde creo que estoy entendiendo es la energía del miedo existe. Bueno, elegimos el miedo porque creo que fue como el que fuimos nombrando. Entonces, existe. Entonces, yo, si veo a Horacio, él está fuera de mí, lo veo, empieza, se termina, me relaciono, no me relaciono, me vinculo, no me vinculo. El miedo por ahí va pasando y yo me sintonizo y me entrego y no tengo la capacidad de percibir que está ahí, pero que no necesariamente me tengo que dejar tomar por él. Porque me parece que nos podemos educar más en cuanto a lo emocional. Por eso decía al principio, nos dejamos llevar mucho por lo que vemos afuera. Y lo que percibimos a nivel más interno nos cuesta un poco más diferenciarlo, clarificarlo y aprender a observarlo distanciado, ser el observador y no el... Es la imposibilidad de domesticarlo lo que nos hace reaccionar. Claro. Tendemos a domesticar lo que cuanta cosa podamos, cuanto aspecto podamos. Y lo que no, y bueno, ahí soltamos a la bestia y que pase lo que tenga que pasar. Es que no nos damos cuenta que lo que en realidad nos pasa es que somos los que tenemos la capacidad de percibirlo. Pensamos que somos el miedo, pensamos que somos la ira, y lo que pasa es que en realidad somos el sentidor, no lo sentido. Es diferente la instancia. Claro, es que si no tenemos ese centro, la vida es un sinfín de acontecimientos, de una secuencia de acontecimientos y nada más. Bueno, Gustavo, a ver, te pongo un desafío. ¿Cómo lo vinculamos a la realidad eso? No, lo que decía Pablo no está proyectando desde la periferia lo que se ve y se siente de lo profundo. Cuando no está ese centro, no es que la vida es una serie de acontecimientos y nada más. La vida es una grandiosidad. No es así. No, pero yo le entendía a Pablo que caemos ahí si no tenemos esa práctica. Digamos. Claro, en la propia fragmentación de la imposibilidad de percibir todo. Es que ese tema de percibir todo es una idea que tiene la personalidad. Cuando no está ese centro, el instante es el todo. No hay un proceso electivo de la mente de esto me conviene más que lo otro. Todo eso pertenece a la personalidad, a esa búsqueda que realiza la personalidad. Pero cuando todo eso desaparece, todo cambia. Todo cambia. En realidad, eso es una experiencia que si no se tiene, no tenemos capacidad desde la personalidad para interpretarlo. Nosotros intentamos interpretar ciertas cosas siempre desde ese centro cargado de autoimágenes, conceptos,
estructuras, pero cuando todo eso, por propia comprensión, se va diluyendo, hasta que llega un momento que sabemos que es algo que está, como decía Juliana, nos damos cuenta que no es quien siente, sino que es lo sentido. Y cuando desaparece todo eso, hay un estrato de percepción totalmente diferente. Por eso, de movida, cuando iniciamos la conversación, dije distintos niveles de conciencia. Y cada nivel de conciencia en sí conlleva una materialidad propia y conlleva un movimiento propio. Pero es como comparar, no sé, voy a hacer algo muy burdo, es como comparar un Fiat 600 con una Ferrari. Los dos te van a llevar a un determinado lugar. Los niveles de seguridad, de velocidad, de empuje, de gasto de nafta, son diferentes. Entonces, ahora, si no manejé nunca una Ferrari y manejé siempre un Fiat 600, puedo hablar, sí, bien del Fiat 600, pero no voy a poder pensar que porque el Fiat 600 desarrolló 80 kilómetros por hora va a ser similar a la Ferrari haciendo una analogía que la Ferrari camina a 280 kilómetros por hora, ¿me entendés? Son una percepción totalmente diferente. Por eso digo, cuando uno se va apartando de mi miedo, llega al miedo, y del miedo hace un avance más y se despoja de todo eso, encuentra otras cosas que ya no son quizás transmisibles por la palabra. Nosotros creemos que a través de la palabra podemos encontrar respuesta a todo, y eso quizás es una problemática. Es una problemática que tendríamos que ver. A mí me gustaría, perdóname que te interrumpa, faltan 4 minutos, aclarar, si se me permite la palabra, ya que dijiste que las palabras no son quizás las adecuadas, que eso se puede llevar a la vida real. Porque ese clima energético, para darle un concepto abarcativo, ese clima energético al que vos te referís es el que permite vincularte de una manera mucho más rica con tu semejante. Y es lo que a la vez te alimenta a partir de ese nuevo clima energético para que vos puedas florecer en todos tus aspectos y que puedas darle al otro lo mejor de vos mismo. Quería hacer esto, ya te termino. Quería decir esto porque si no parece demasiado intelectual lo que estamos diciendo y el que escucha no puede anclarlo con su vida cotidiana. Eso es lo que quería decir, nada más. No, sin duda, al contrario, bueno, enriquece la vida cotidiana. Eso es lo que porque quería. Por ahí quería que caminaras. Claro, enriquece de tal manera su vida cotidiana, porque supuestamente disipa la conflictividad, porque hay una comprensión de lo que cada persona, de lo que cada situación te rodea. ¿Por qué? Porque ya justamente no está ese hecho de esa búsqueda de la perfección o esa búsqueda del tener razón. Ya no está, eso desapareció, porque justamente el centro ya no está, es decir, ya no busca, ya, por así decir, encuentra. A ver. Pasa que, claro, a la manera como lo explica Gustavo, puede llegar a sonar abstracto para una persona que quiere por ahí empezar a entenderse a sí misma. Entonces, bastaría un poco con decir que hay que tener la disposición a entender de una manera nueva las cosas. O sea, salir del Fiat, bajarse del Fiat y estar dispuesto a probar otros vehículos para que nuestra manera de comprender pueda cambiar, porque a veces tendemos a creer que ya entendimos la vida. Y yo diría
tomando la analogía de Gustavo, no importa si es una Ferrari o no, lo importante es saber que no solo con el Fiat 600 puedes andar. Exacto, que hay otras. Claro. Exacto, estar dispuesto a abrir la posibilidad de qué me estoy perdiendo. Al menos la duda, eso ya es un montón. Y cerrando este ejemplo de Juliana, cuando te bajás de eso y te abrís a todo, lo que desapareció es el miedo, porque estás abierto a todo. Claro. Pero hay que hacer un trabajo inicial de autocuestionamiento para poder evaluar, para poder contemplar las limitaciones propias, que es lo único que podemos hacer en un primer paso. Claro. Tratar de ver lo limitado que somos, porque ese ver, esa observación de la limitación es la fuente de nuestra riqueza y de nuestra posibilidad de salir. Estar dispuestos a entrar en un proceso de cambio, al menos de conocimiento, por la duda, ofrecernos a nosotros mismos la opción. ¿Qué pasa si me dispongo a ver las cosas de otra manera? Es abrir la ventana o la puerta. Gustavo. Sí, cerrando, no es observar lo limitado que somos, observar lo limitado. El somos es la amplitud, la totalidad, la vastedad. La seguimos. Abrazo. Abrazo. Chau, chau. Buenas noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.